Hoy voy a desvelarles una de las páginas más intrigantes y quizás subestimadas de nuestro pasado. Una historia que narra eventos sumamente singulares acontecidos en el siglo XIX. Si observamos con detenimiento las crónicas históricas de aquella época, notaremos que la imagen del mundo que tenemos se desmorona en fragmentos discordantes. Frecuentemente oímos hablar de misteriosas y aterradoras oleadas de hambrunas que sacudieron regularmente a la población de un vasto imperio. La ciencia oficial y los expertos debidamente formados nos ofrecen, aparentemente, una explicación exhaustiva de estos trágicos episodios. Se nos habla de un clima adverso, de sequías implacables que abrasaban los campos, de heladas repentinas que aniquilaban las cosechas en su germinación, y, por supuesto, del factor humano. El esquema propuesto por los historiadores parece impecablemente lógico a primera vista. Si el cielo no envía lluvia, el trigo se calcina, la fuente principal y considerada única de sustento desaparece y la población se encuentra al borde de la supervivencia. O por el contrario, la naturaleza golpea con el frío y el resultado es el mismo: graneros vacíos y desdichas. El siglo XIX entero, según las descripciones de los investigadores, se presenta como una sucesión de breves respiros entre guerras y catástrofes humanitarias, donde las frecuentes malas cosechas provocaban un déficit alimentario a gran escala. Esta imagen está tan arraigada en nuestra conciencia que rara vez nos planteamos preguntas sencillas dictadas por el sentido común. Al fin y al cabo, el ser humano es un ser dotado del más poderoso instinto de autopreservación y de una gran capacidad de adaptación. Si se analiza la situación de manera crítica, surge una contradicción seria. ¿Acaso los campesinos, que vivían de la tierra desde hacía siglos y conocían su carácter caprichoso, eran tan cortos de miras? Parecería lógico que si el trigo y el centeno son tan poco fiables y fallan regularmente, dejando a las familias sin sustento, la lógica de la supervivencia dictaría la necesidad de buscar una alternativa. Cualquier población biológica que se enfrente a la escasez de un recurso fundamental busca un sustituto. Para un campesino, cuya vida dependía directamente de la cosecha, sería vital contar con una fuente de alimento de reserva, un cultivo que sobreviviera allí donde perecen los cereales. No se trata de beneficio económico, se trata de vida o muerte. Sin embargo, se nos presenta un panorama en el que las personas, año tras año, década tras década, caen una y otra vez en los mismos errores, esperando dócilmente el destino que les depara el clima. Pero lo más interesante de esta enrevesada historia no son las anomalías climáticas, sino el hecho de que, en esencia, carecemos de un conocimiento fiable sobre lo que comían exactamente las personas a principios del siglo XIX. ¿Cuál era su dieta cotidiana real? Los especialistas afirman con seguridad que la base de la alimentación siempre fueron los cereales, el centeno y el trigo. Se nos dice que a mediados de siglo se añadió la patata a esta lista. Existe la creencia popular de que Pedro el Grande intentó introducir el manzana de tierra ya en el siglo XVI. Pero ese periodo de la historia es tan nebuloso y está plagado de contradicciones que es prácticamente imposible basarse en él como un cimiento sólido de hechos. Nadie sabe realmente qué ocurrió allí, por lo que será más honesto limitarse a examinar los acontecimientos del siglo XIX, del que se conservan más documentos. Y aquí llegamos a la paradoja principal. Si creemos los datos oficiales, toda la historia agraria de ese periodo es una lucha contra la naturaleza con las mismas herramientas que se rompían constantemente. Se nos inculca que el campesino ruso era tan conservador que estaba dispuesto a soportar penurias, pero a no cambiar sus hábitos. ¿Pero puede el conservadurismo ser más fuerte que el hambre? ¿Acaso una persona que ve sufrir a su familia por falta de pan no se aferraría a cualquier oportunidad de cultivar algo diferente, algo más resistente y fiable?
La explicación estándar de la pereza, la falta de educación o la fatal mala suerte resulta cada vez menos convincente cuando se trata de la supervivencia masiva de un pueblo entero. Toda esta situación de motines de hambre y epidemias, con la existencia de enormes recursos de tierra, nos hace pensar que quizás estamos buscando la causa en el lugar equivocado. ¿Y si el problema no residiera en la falta de alimentos como tal? ¿Y si los graneros se vaciaban no porque no hubiera nada en ellos, sino porque lo que había allí, o lo que se intentaba introducir, era para la gente algo completamente distinto de lo que estamos acostumbrados a considerar? Nos enfrentamos a una pregunta que puede dar un vuelco total a nuestra concepción del pasado. ¿Sabemos cómo funcionaba realmente el organismo de nuestros antepasados hace tan solo 150 años? Quizás la tragedia no radicó en la escasez de calorías, sino en la incapacidad del organismo para asimilar nuevos alimentos, que la historia ha catalogado retroactivamente como tradicionales. Esta suposición abre la puerta a una dimensión completamente diferente de comprensión de los acontecimientos, donde la biología juega un papel mucho mayor que la política o el clima. Para comprender toda la profundidad y la extrañeza de lo que ocurría en aquellos tiempos, recurramos a hechos concretos documentados que, al examinarlos de cerca, provocan una perplejidad genuina. Tomemos, por ejemplo, la historia de la introducción de la patata, un producto que hoy llamamos comúnmente el segundo pan, y sin el cual es imposible imaginar la cocina rusa. Las fuentes oficiales, como los compendios enciclopédicos y los archivos históricos, nos informan de detalles muy curiosos. En particular, existen registros sobre Krasnoyarsk, fechados en 1835. Según estos documentos, se ordenó a cada familia que se dedicara al cultivo de patatas bajo pena de castigo. A primera vista, una iniciativa gubernamental habitual para garantizar la seguridad alimentaria. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles de las sanciones por desobediencia. Las medidas de disuasión eran sin precedentes. Por incumplir la orden de plantar el manzana de tierra, los culpables debían ser exiliados, y no solo reubicados, sino enviados, por ejemplo, a Bielorrusia para la construcción de la fortaleza de Babruisk, o a lugares de exilio aún más remotos. Piénsenlo bien. Todo el siglo XIX en el Imperio ruso es, en esencia, una historia de constante equilibrio al borde del hambre. Las frecuentes malas cosechas de cereales, las alteraciones climáticas y los conflictos bélicos ponían regularmente a la población en condiciones de severa escasez de alimentos. Y entonces, las autoridades proponen, aparentemente, la solución ideal. Un cultivo que es poco exigente, crece bajo tierra, no teme al granizo ni a la sequía, a diferencia del trigo. La lógica sugiere que un campesino que vive en una zona de agricultura de riesgo debería haberse aferrado a este salvavidas con ambas manos. La patata podría haber sido esa fuente de alimento de reserva que garantizara la supervivencia de la familia en un año de malas cosechas. Sin embargo, la realidad nos muestra una imagen completamente diferente y antinatural. Las autoridades no se limitaban a repartir tubérculos, llevaban a cabo una labor de concienciación. Proporcionaban semillas, enseñaban métodos de cultivo, pero en lugar de gratitud y entusiasmo, se topaban con un muro de rechazo sordo. Los campesinos no solo no querían plantar la nueva verdura, sino que se resistían con tanta vehemencia que el gobierno tuvo que recurrir a la amenaza de trabajos forzados y exilio. Esto parece absolutamente ilógico si consideramos al ser humano como un ser racional que busca la autopreservación. ¿Por qué personas que conocían el hambre renunciaban a la comida? Comparemos esta situación con un pasado relativamente reciente. En la década de 1990 del siglo XX, tras la desintegración de la Unión Soviética, cuando la situación económica en el país se volvió crítica, fue precisamente la patata la que salvó a millones de personas de la malnutrición. Parcelas de jardines, huertos,
Cualquier trozo de tierra se sembraba de tubérculos de forma completamente voluntaria. Nadie tuvo que ser amenazado con el exilio o la cárcel. La gente misma entendía el valor de este producto. La patata no es exigente. Se puede cultivar en casi cualquier zona climática de un país enorme y proporciona una cosecha garantizada. Hoy en día es un producto banal y común. ¿Por qué en 1835 se tuvo que imponer bajo amenaza de destrucción de vidas y envío a trabajos forzados? Esta resistencia no se puede explicar por simple terquedad o conservadurismo. Cuando se trata de la supervivencia de los hijos, todas las tradiciones pasan a un segundo plano. Si un campesino ve que el nuevo cultivo proporciona saciedad y salud, lo adopta al instante. Aquí observamos un pánico y un rechazo que bordeaban el suicidio. Las autoridades obligaban literalmente a la gente a estar saciada, y la gente prefería arriesgarse al castigo. Tal comportamiento nos hace dudar de la interpretación oficial de los acontecimientos, que afirma que la gente simplemente no entendía su propio beneficio. ¿Acaso toda una clase de personas que vivían de la tierra durante siglos carecía tanto de sentido común? La historiografía oficial intenta atribuirlo todo a la ignorancia, afirmando que los campesinos simplemente no se enteraron de la nueva verdura. Pero esta versión se desmorona si pensamos en la magnitud de la resistencia. Es imposible imaginar que millones de personas a la vez no entendieran instrucciones sencillas. Aquí reside alguna razón más profunda, algo que hacía que la patata, a los ojos de la gente de entonces, no fuera una salvación, sino una amenaza. Quizás sabían o sentían algo que a nosotros hoy se nos escapa. Y en efecto, si desechamos el mito del campesino estúpido, se nos presenta la pregunta: ¿por qué el instinto de autopreservación funcionaba en contra de la patata y no a su favor? ¿Eran estos temores infundados o detrás de ellos se escondía una realidad dura y mortal de la que los libros de texto prefieren callar? La historiografía oficial, al enfrentarse a la inexplicable resistencia de los campesinos, nos ofrece una versión que, al examinarla de cerca, no solo es poco convincente, sino francamente ofensiva para nuestros antepasados. Personas especialmente formadas, autores de libros de texto y monografías, afirman al unísono que la principal causa de las llamadas revueltas de la patata y del rechazo masivo al nuevo cultivo fueron los envenenamientos. Se nos dice que debido a numerosos casos trágicos causados por la ingestión de los frutos, es decir, las bayas venenosas que se forman en los arbustos, así como de los tubérculos jóvenes inmaduros que contienen la peligrosa sustancia solanina, la población entró en pánico. Según esta teoría, el campesino ruso era tan oscuro, ignorante y corto de miras que, sin entender la nueva verdura, empezó a comer masivamente las partes verdes y las bayas verdes, en lugar de desenterrar las raíces. Esta versión pinta una imagen del campesino como un ser carente de instintos básicos de autopreservación y de elemental capacidad de observación. Se nos pide creer que personas cuya vida transcurría en estrecha interacción con la naturaleza, que conocían cada planta del bosque y del campo, de repente se comportaron como niños completamente irracionales. Según los historiadores, el campesino era tan impaciente que no podía esperar al otoño y desenterraba los tubérculos en primavera o principios de verano, cuando eran pequeños y venenosos, y, por supuesto, sufría graves trastornos digestivos que a menudo desembocaban en un desenlace fatal. Resulta una imagen bastante conveniente para la explicación. La mortalidad masiva por una hortaliza foránea se atribuye exclusivamente a la estupidez y falta de educación de la propia población. Sin embargo, activaremos el sentido común e intentaremos aplicar esta situación a la realidad. El campesino ruso del siglo XIX no es un salvaje que ve plantas por primera vez. Es un superviviente experimentado, un pragmático de corazón, cuyos conocimientos se transmitían de generación en generación.
Cuando las autoridades introducían la patata, esto no ocurría en silencio. Llegaban funcionarios, agrónomos, ancianos a quienes se les daban instrucciones claras. A la gente se le explicaba: «He aquí el manzana de tierra. Se planta en el suelo en mayo y se saca de la tierra en agosto o septiembre. Se come lo que está en la tierra, no lo que está en el arbusto». Esta es una lógica sencilla y accesible. Es realmente creíble que después de tales explicaciones, millones de personas en todo el país decidieran simultáneamente ignorar las instrucciones y empezar a masticar bayas venenosas. Incluso si admitiéramos que alguien cometió un error y probó el fruto del arbusto, las consecuencias se habrían convertido en una lección para toda la aldea al instante. El boca a boca funciona sin fallos en comunidades cerradas. La versión de que el campesino no podía distinguir las partes aéreas de las subterráneas no resiste ninguna crítica. Convierte a nuestros antepasados en personajes caricaturescos, incapaces de aprender. Pero estas mismas personas construían complejas chozas, criaban ganado selecto, sobrevivían a inviernos crudelísimos. Afirmar que se envenenaron masivamente por estupidez significa ignorar el nivel real de su inteligencia práctica. Además, el nombre manzana de tierra contiene en sí mismo una instrucción: busca la manzana en la tierra. El escenario en el que los campesinos mueren masivamente por confundir una parte de la planta parece un intento de ocultar la verdadera causa de la tragedia tras la cortina de la oscuridad popular. Si descartamos el mito del campesino estúpido que se come bayas venenosas, se nos presenta una pregunta mucho más terrible. Si lo hacían todo bien, plantando los tubérculos, esperando su maduración, desenterrándolos y cocinando precisamente la parte subterránea, como se les había ordenado, pero a pesar de ello seguían enfermando y muriendo, ¿cuál era el problema? Significa que el problema no estaba en la solanina ni en las partes verdes. Significa que la propia patata, incluso bien cocinada, incluso madura y pelada, se convertía para ellos en causa de muerte. Esto cambia por completo la dirección de la investigación. La gente moría no por veneno en el sentido habitual, sino por algo más que ocurría en su organismo al consumir este alimento aparentemente salvador. Y para comprender el mecanismo de este proceso oculto, no necesitamos especular. La respuesta a esta pregunta ya fue dada por los contemporáneos de aquellos acontecimientos, pero quedó bien oculta en la literatura que solemos considerar ficción artística, y no como testimonio documental. La clave para desvelar este sombrío misterio se encuentra en un libro publicado en 1871. Y lo que allí se dice puede conmocionar a cualquiera que crea en la versión oficial de la historia de la alimentación. Para acercarnos a la resolución de este lúgubre misterio, debemos abandonar el ámbito de las reflexiones teóricas y recurrir a testimonios directos de aquella época. A menudo buscamos respuestas en fríos informes estadísticos, olvidando que la literatura rusa, especialmente la de carácter publicístico, a menudo era el espejo más fiel de la realidad. En 1871, Nikolai Semyonovich Leskov, un escritor célebre por su atención a los detalles de la vida popular y su falta de tendencia a la idealización, publicó una obra titulada Risas y penas. En este texto, concretamente al final del capítulo 64, se contiene un fragmento que, leído atentamente, puede cambiar nuestra percepción del pasado. No se trata de ficción artística, sino de una cruda y casi documental constatación de lo que ocurría en la construcción de ferrocarriles, esos mismos hierros viejos que debían ser un símbolo de progreso. Leskov describe una situación que para una persona moderna parece un completo absurdo. A la obra llegan lotes de hombres robustos, campesinos, contratados para trabajos físicos extenuantes. Los empleadores, interesados en la productividad, les proporcionan, según los estándares de la época, una excelente alimentación. No los alimentan con sobras ni con podredumbre,
sino con pan y gachas sustanciosas y limpias. Parecería que tal dieta debería haber fortalecido las fuerzas de los trabajadores, aumentado su resistencia y generado gratitud. Pero ocurre exactamente lo contrario. Las personas comienzan a enfermar y morir masivamente. Y mueren, como señala el autor, precisamente por la buena comida. Suena a broma cruel o a oxímoron, pero los diálogos de la obra confirman que tanto los campesinos como sus supervisores entendían perfectamente la relación causa-efecto. En el texto se reproduce una conversación con un observador asombrado que no puede creer lo que ve. Le explican: la mortalidad se debe a la buena cualidad de la comida. Los propios campesinos, cuando se les pregunta por las causas de la plaga, responden de forma sencilla y aterradora: nos morimos de pan puro. Explican que durante todo el invierno en casa comían salvado, restos gruesos de la trilla, cáscaras, prácticamente residuos de la producción de grano, en los que el grano mismo era insignificante. Y al llegar a la comida del Estado, donde les sirvieron pan puro, sus organismos fallaron. La frase «cuando llega un nuevo grupo vuelven a morir» atestigua el carácter sistemático de este fenómeno. No fue un brote de infección casual, sino una reacción natural al cambio de dieta. Quienes sobrevivían a las primeras semanas se aguardaban, es decir, se adaptaban y podían continuar trabajando. Pero para muchos, el encuentro con el trigo de calidad se convertía en fatal. Este episodio histórico destruye el mito de que el pan y las gachas eran el alimento genéticamente habitual e innato del pueblo ruso durante siglos. Si el trigo realmente hubiera constituido la base de la dieta de generación en generación, el paso de una dieta pobre a una rica solo habría provocado un aumento de fuerzas y una rápida recuperación. El organismo, que conoce el producto, siempre lo recibe con agrado en grandes cantidades después de un período de inanición. Aquí vemos una reacción de rechazo, comparable a si a un animal herbívoro se le obligara a comer carne. Leskov utiliza precisamente esta analogía, comparando al campesino con un caballo alimentado con avena al que se le da trigo, por lo que empieza a enfermar. La paradoja radica en que el salvado, la fibra gruesa, prácticamente desprovista de nutrientes en nuestro entendimiento, mantenía a la gente con vida, mientras que el pan puro, un concentrado de almidón energético, se convertía en veneno. Esto demuestra que el sistema digestivo de las personas de aquella época estaba configurado de manera completamente diferente a la nuestra. Estaba adaptado a procesar fibras gruesas, pero sucumbía ante la abundancia de almidón puro y gluten. No se trataba de simple indigestión, sino de un colapso sistémico del organismo que se enfrentaba a una composición química desconocida. El testimonio de Leskov nos lleva a la parte más aterradora de esta historia. La muerte por vivir bien no fue silenciosa ni discreta. La descripción de cómo exactamente morían estas personas hiela la sangre por su cotidianidad y fisiología. No se parecía a un envenenamiento cuando una persona se debilita y se apaga. Aquí ocurría algo mecánico, cruel e irreversible, cuando la propia comida se convertía en un asesino, atascándose dentro de la persona. Y para comprender la magnitud de la tragedia, es necesario examinar en detalle lo que le ocurría al cuerpo del campesino cuando, obedeciendo al hambre, comía estas gachas de salvado. No fue simplemente el final de la vida, fue un callejón sin salida biológico, un fallo en el funcionamiento de una máquina natural perfecta. La escena que describe Leskov: dos hermanos sentados uno frente al otro ante un cuenco de gachas y de repente cayendo muertos. Parece mística o exagerada solo hasta que empezamos a analizar la fisiología de este proceso. No es una muerte instantánea por veneno, cuando el corazón se detiene o se bloquea la respiración. Es el final de una larga, dolorosa y visible lucha del organismo contra una sustancia que no puede reconocer como alimento. Lo que les ocurrió a estas personas puede llamarse el fenómeno del estómago hambriento con saciedad completa.
Y este callejón sin salida biológico es mucho más aterrador que el hambre ordinaria. Imaginen un mecanismo que funciona perfectamente, pero solo con un determinado tipo de combustible. El cuerpo humano es una fábrica bioquímica complejísima. Cuando la comida entra en el estómago, debe descomponerse en elementos simples para pasar a la sangre y dar energía al cerebro y a los músculos. Pero en el caso de los campesinos del siglo XIX, que fueron trasladados bruscamente a gachas y pan de trigo, este proceso se rompía en la primera etapa. Su sistema digestivo, configurado durante siglos para procesar fibra gruesa, nabos u otros productos, simplemente carecía de las herramientas para romper los almidones complejos y el gluten del grano puro. Ocurría algo terrible. La persona comía gachas, el estómago se llenaba, sus paredes se estiraban, enviando al cerebro la señal de que el volumen estaba lleno, pero no se producía saciedad química. La comida permanecía en el vientre como un peso muerto, sin descomponerse ni liberar nutrientes. La sangre permanecía hambrienta. El cerebro, al no recibir glucosa ni otros elementos necesarios, entraba en pánico y activaba la señal de alarma. Tengo hambre, come urgentemente. La persona, sintiendo esta hambre voraz, volvía a coger la cuchara. Comía una y otra vez, intentando ahogar este grito del organismo. Como resultado, surgía una situación monstruosa. El esófago, el estómago y los intestinos se atascaban con una masa densa y pegajosa que empezaba a fermentar, pero no se digería. Leskov cita detalles horribles de la autopsia realizada por un feldsher. En los fallecidos, las gachas estaban por todas partes. Se encontraba en el estómago, colmataba el esófago hasta el tope, obturaba la garganta e incluso permanecía en la boca. Era una muerte por obstrucción mecánica en el contexto de agotamiento celular. La masa de trigo, en términos sencillos, se convertía en un tapón. Presionaba el diafragma, dificultaba la respiración, alteraba la circulación sanguínea. Y al final, el organismo simplemente se desconectaba por la sobrecarga y la intoxicación por productos de descomposición que no podían salir de forma natural. Lo mismo ocurría con la patata. Para nosotros hoy es un producto ligero y almidonado que se asimila sin problemas. Pero para el organismo del ruso de mediados del siglo XIX, el almidón de patata era un polímero extraño. El intestino no sabía qué hacer con él. La gente comía la manzana de tierra, pero sus cuerpos no le extraían energía. Morían con el vientre lleno, porque su laboratorio interno no poseía los reactivos necesarios para procesar esta materia prima. La persona sentía pesadez, hinchazón, dolor, pero al mismo tiempo seguía experimentando un agudo déficit de energía. Era una paradoja biológica. La abundancia de comida provocaba un efecto similar a un estreñimiento gravísimo y a una muerte por inanición simultáneamente. Por eso los campesinos decían que morían de buen pan. No era una figura retórica. El pan puro, sin impurezas de la cáscara de miquina, se convertía en su interior en una pasta que cementaba el intestino. Sus organismos, acostumbrados a extraer el máximo de alimentos escasos y burdos, se encontraban indefensos ante un producto refinado y rico en carbohidratos. Simplemente no se les dio tiempo para adaptarse. Un cambio drástico en la dieta se convirtió en un error fatal, porque nuestro cuerpo no puede cambiar a un nuevo tipo de combustible de la noche a la mañana. Pero, ¿qué es exactamente lo que interviene en esta reconfiguración? ¿Por qué una persona puede comer clavos y digerir piedras, mientras otra muere por un plato de gachas? La respuesta no reside en la estructura del estómago como saco muscular, ni en la acidez del medio. La respuesta está más profunda, a nivel microscópico. Para comprender la verdadera causa de estas tragedias, debemos mirar dentro del ser humano, a un universo invisible pero inmenso, que vive según sus propias leyes y que, de hecho, dirige nuestra vida, determinando qué se convertirá en alimento para nosotros
y qué en veneno. El desciframiento de esta falla fenomenal en el funcionamiento del cuerpo humano reside en la comprensión de que el ser humano, en su esencia biológica, nunca está solo. Estamos acostumbrados a vernos como un ser único e indivisible. Pero desde el punto de vista de la biología, cada uno de nosotros es un ecosistema complejísimo, un planeta andante, habitado por billones de habitantes microscópicos. Nuestro intestino no es solo un tubo para digerir alimentos. Es el hogar de una colosal colonia de bacterias y microorganismos, cuyo peso total puede alcanzar varios kilogramos. Y son precisamente estos trabajadores invisibles los protagonistas principales en el proceso de asimilación de energía. Sin ellos, el ser humano es solo una cáscara compleja, incapaz de extraer beneficio de lo que entra en el estómago. La relación entre el ser humano y su microbioma es una simbiosis perfecta, perfeccionada durante milenios de evolución. Nosotros proporcionamos a las bacterias un hábitat y materia prima, y ellas, a su vez, funcionan como una fábrica química de alta tecnología. Descomponen fibras complejas, sintetizan vitaminas, entrenan el sistema inmunológico y, lo más importante, transforman los alimentos en elementos que pueden penetrar en la sangre. Es más, la ciencia moderna confirma lo que los antiguos intuían. Existe una conexión directa y bidireccional entre el intestino y el cerebro. Las bacterias son capaces de controlar nuestro comportamiento, enviando señales químicas, exigiendo tal o cual comida, provocando sensaciones de hambre o saciedad. Sin embargo, este sistema tiene una limitación estricta: la especialización. La flora bacteriana no es universal. Se forma durante años dependiendo de la dieta. Si una persona se alimenta de generación en generación con carne, bayas silvestres y raíces burdas, en su intestino prosperan colonias especializadas en la descomposición de proteínas animales y azúcares frutales. Simplemente no tiene bacterias capaces de descifrar las complejas cadenas de amidón de los cereales o los carbohidratos específicos de la patata. Para un organismo así, un pan de trigo blanco no es alimento, sino un objeto extraño por su estructura, cercano a la piedra o a la madera. Para aprender a digerir un nuevo producto, el organismo necesita cultivar una nueva población específica de microbios. Este proceso de adaptación no puede ocurrir instantáneamente. Es una cuestión de semanas y meses de introducción gradual y dosificada del nuevo producto. Primero, aparece un minúsculo grupo de bacterias necesarias en el intestino. Luego, recibiendo alimento, se expande. Y solo cuando la colonia se vuelve lo suficientemente grande, la persona deja de sentir incomodidad y comienza a obtener energía de los nuevos alimentos. En el siglo XIX, cuando los campesinos fueron trasladados bruscamente por orden a pan puro, o se les obligó a alimentarse de patatas, nadie les dio este tiempo de adaptación. Su entorno interno era estéril en relación con los almidones y el gluten. Se producía una trágica trampa biológica. El campesino comía patatas. Las bacterias, acostumbradas a la paja o a la miquina, se acercaban al nuevo sustrato, pero no podían hacer nada con él. Carecían de las enzimas necesarias. La patata permanecía como un peso muerto. Mientras tanto, la vieja microflora empezaba a pasar hambre y a morir, enviando señales de pánico de auxilio al cerebro. El cerebro interpretaba esto como un hambre salvaje. La persona volvía a comer, empeorando aún más la obstrucción. Finalmente, el sistema colapsó. Los que sobrevivieron fueron personas con una flexibilidad genética única, o aquellos que tuvieron la suerte de introducir nuevos productos muy lentamente, por ejemplo, mezclando la harina con la paja habitual, lo que daba a las bacterias una oportunidad de evolucionar. La frase aguantar, sobrevivir, describe precisamente este proceso de cultivo de una nueva microflora.
Esta explicación científica exime completamente de culpa a los campesinos incultos y traslada la responsabilidad a la ignorancia de las leyes biológicas. Las patatas y el trigo eran veneno para ellos, no por su naturaleza, sino por la falta de preparación de su universo interior para encontrarse con estos invasores. Pero si aceptamos este hecho como verdad, si estamos de acuerdo en que a mediados del siglo XIX el intestino del ruso, en masa, no sabía descomponer el pan y las patatas, esto conlleva una conclusión cuya magnitud es difícil de sobreestimar. Significa que estos productos no eran conocidos por sus antepasados. Significa que eran una novedad absoluta. Y este hecho biológico pone en duda el fundamento sobre el que se construye toda la historia de nuestra agricultura. A la luz de todo lo anterior, llegamos a una conclusión que emana inevitablemente de los hechos biológicos, pero que al mismo tiempo entra en conflicto irreconciliable con lo que nos enseñaron en la escuela. Si aceptamos como verdad el hecho de que a mediados del siglo XIX, el intestino del ruso, en masa, no sabía descomponer el trigo y las patatas, si vemos testimonios documentados de cómo el pan puro mataba a hombres sanos, esto conlleva una revisión global de toda la historia de nuestra vida cotidiana. La biología es una ciencia precisa e implacable. El organismo no puede olvidar cómo digerir alimentos que supuestamente han sido la base de la dieta durante milenios. Si nuestros antepasados hubieran sido realmente agricultores de toda la vida, que vivían de los cereales, si el pan hubiera sido la cabeza de todo durante muchos siglos, entonces la microflora necesaria se habría transmitido de madre a hijo. Habría sido parte de nuestra memoria genética y bacteriana. La intolerancia masiva a los cereales y las patatas en el siglo XIX nos dice una cosa. Estos productos eran absolutamente nuevos para la población. Eran agentes extraños que invadieron el ecosistema establecido del cuerpo humano. Esto significa que la hermosa leyenda de una antigua civilización agraria, donde los campos dorados florecían de horizonte a horizonte desde los tiempos de los antiguos príncipes, es, muy probablemente, un mito tardío creado después de que la reforma alimentaria se completara. Resulta que la historia de la agricultura en el sentido que conocemos es mucho más corta de lo que se suele pensar. Quizás la tradición milenaria de hornear pan y cocinar gachas es el resultado de una reescritura a gran escala de crónicas destinada a legitimar un nuevo modo de vida, que se introdujo con tanta dificultad y tantas víctimas hace apenas 150 o 200 años. Esto explica por qué todo el siglo XIX transcurrió bajo el signo de interminables revueltas y resistencias. La gente no luchaba contra el progreso. Sus organismos luchaban por la supervivencia, rechazando la dieta impuesta. El hambre, sobre la que tanto escriben los historiadores, pudo no ser una consecuencia de la falta de comida en absoluto, sino una consecuencia de ese agónico periodo de transición, cuando las viejas fuentes de alimentación, ya fueran hierbas silvestres específicas, otros tipos de tubérculos o alguna otra forma de alimento animal, ya eran inaccesibles o estaban prohibidas, y las nuevas aún no se asimilaban. Vemos un cuadro de un cambio forzado de la base de combustible para la humanidad. Fue una especie de reprogramación de la especie biológica que costó millones de vidas, atribuidas posteriormente a epidemias y malas cosechas. Así, el proverbio, el pan es la cabeza de todo, suena ya no como sabiduría popular que proviene de las profundidades de los siglos, sino como un eslogan de un programa estatal para la introducción de cereales, desplegado en un pasado relativamente reciente. Nos vemos obligados a admitir que prácticamente no sabemos nada de la vida real de nuestros bisabuelos. Si no comían pan y patatas, ¿qué comían? ¿En qué se basaba su fuerza y salud antes del inicio de esta revolución alimentaria? Esta pregunta abre un vacío abismal en nuestra comprensión del pasado, demostrando que la historia de la vida cotidiana fue falsificada incluso más meticulosamente que la historia de las guerras y las dinastías.
Hemos puesto fin a la cuestión de la extraña hambruna del siglo XIX, explicándola a través de la lente de la incompatibilidad biológica. Pero esta respuesta genera una avalancha de nuevos enigmas. Si el fundamento de nuestra alimentación resultó ser una falsificación, ¿qué otros productos que consideramos tradicionales y beneficiosos son en realidad invenciones recientes, ajenas a nuestra naturaleza? La historia de la alimentación guarda aún muchos secretos sombríos de los que no se suele hablar en voz alta. La próxima vez abordaremos un tema que le sorprenderá no menos. Analizaremos qué es el aceite de madera, que se consumía en grandes cantidades, y por qué los yogures y productos lácteos modernos no son en absoluto lo que pretenden ser. El mundo que parecía comprensible y simple, en realidad está lleno de ilusiones. Y solo hemos empezado a levantar el velo sobre la historia real de nuestra supervivencia.